Buenas tardes a todos. Hoy tenemos dentro de la sección de Hablemos de libros y autores, tenemos con nosotros a Ángel Rivera, que nos va a hablar y luego podremos discutir con él sobre su último libro que se titula Danas. Antes de empezar a presentarle, voy a hacer las advertencias habituales. Esta charla se está grabando y posteriormente se subirá a nuestro canal de YouTube, la grabación. Luego, los que quieran intervenir y dependiendo del grado de exposición que quieran tener, podrán intervenir usando cámara y micrófono o si lo prefieren, solo el chat. Bueno, y dicho esto, vamos a hablar y a presentar a Ángel Rivera. Ángel es físico, meteorólogo del Estado, actualmente está en situación de jubilación de AEMET, ha desarrollado toda su carrera en AEMET, con los diferentes nombres que ha tenido AEMET. Su experiencia se ha centrado en dos grandes áreas. Él ha sido fundamentalmente una persona que ha estado trabajando durante prácticamente toda su carrera, salvo los últimos años, en predicción, en temas relacionados con predicción operativa y también con el desarrollo de técnicas de análisis y predicción. Fue el primer jefe del grupo de técnicas de análisis y predicción de AEMET. Esto fue por los años 86, si no me equivoco, 85, 86, 87. Este era en aquel momento un grupo novedoso porque de lo que se trataba era de crear herramientas que ayudasen a los predictores operativos, pues tanto en el diagnóstico como en la predicción del tiempo. Fue posteriormente jefe del área de predicción y en aquel tiempo pues se llevó a cabo una reorganización del Sistema Nacional de Predicción, se crearon el sistema de avisos meteorológicos. Todo esto le llevó pues prácticamente 30 y tantos años de su carrera en AEMET. Y los últimos años pues los ha dedicado, como sabemos bien todos los que hemos trabajado en AEMET, porque Ángel en AEMET ha sido una persona ampliamente conocida. En los últimos años, digo, pues se ha dedicado fundamentalmente a temas de comunicación. Ha sido portavoz de AEMET y relacionado con estos temas de comunicación, pues fue socio fundador y también presidente de la Asociación de Comunicadores de Meteorología, ACOMET. Esto se creó por el año 2013, creo recordar. Y bueno, más detalles se pueden ver en la página web, el currículum es muy extenso, pero lo que nos ha convocado aquí es su último libro, que desde luego no es el primero, porque es una persona que escribe mucho y bien. Entonces, ha publicado ya otros libros, algunos más técnicos, otros más autobiográficos, siempre con un estilo muy personal. Recuerdos del tiempo, que fue uno de ellos. El tiempo compartido, en colaboración con Beatriz Herbella, bueno, y algún otro. Pero vamos a hablar de este libro, que además es muy oportuno, teniendo en cuenta
los sucesos del año pasado, las inundaciones que hubo en Valencia y la Dana asociada a estas inundaciones. El libro se llama Danas, así simplemente, y sin más le voy a dar la palabra a Ángel para que nos cuente, nos permita hacer una excursión rápida sobre el libro, que además sirva de guía para los que no lo han leído todavía, pues sepan cuando lo lean, tengan una idea de su contenido. Y luego haremos, como hacemos siempre, pues una discusión, debate, preguntas y podrá intervenir, pues podrán intervenir todos los participantes. Pues inicialmente, Ángel, comienzas tú con tu presentación del libro. Adelante, Ángel. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias Ernesto por la amplia presentación y gracias a todos los que han decidido estar aquí esta tarde compartiendo la presentación de mi libro. Antes de empezar, quiero decir un poco cómo se origina este libro. Este libro se origina en los meses posteriores a la catástrofe del 29 de octubre, con una serie de reflexiones que me venían sobre diversos temas. Por un lado, veía que se estaban manejando conceptos muy equivocados sobre lo que se podía entender por Danas. Danas empezó a utilizar ya de una forma amplísima por todos los medios de comunicación, pero con ideas muy equivocadas, también en relación a cómo se producen las precipitaciones intensas. Luego, aparte de los problemas específicos que hubo en esta situación sobre el tema de coordinación y todo este tipo de cuestiones, volví a pensar la necesidad que hay desde mi punto de vista de una revisión profunda del concepto del sistema de avisos y cómo tendría que evolucionar ese sistema de avisos. También fui consciente de que la comunicación en todo esto tampoco estaba funcionando muy allá por la cantidad de tergiversaciones y de conceptos raros y de malas interpretaciones que había. Y también que me he dado cuenta que aunque llevamos tantos y tantos años trabajando con las danas, o con las antiguas gotas frías, nos queda mucho por conocer, no ya solamente de su parte dinámica, sinóptica, sino también desde el punto de vista mesoscalar, de su mesoalfa, de su mesobeta, que es la que realmente nos provoca los grandes problemas que genera. Entonces, me dio la idea de escribir ya de una forma muy personal lo que yo pensaba, lo que yo había recopilado sobre esto, la experiencia que yo tenía, porque me di cuenta que tampoco había un libro de divulgación. Hay muchos trabajos técnicos de muchas personas que estáis aquí acompañándome hoy también, pero faltaba quizá un libro de divulgación. Por parte de Paco Martín en la revista de la RAN se han hecho bastantes cosas también. Hay una monografía muy interesante, pero faltaba un libro actualizado sobre todo eso y me dio por escribirlo tampoco sin saber si el libro iba a tener recorrido o no lo iba a tener. En concreto, lo que surge a partir de esto pues es un libro muy transversal y por otro lado también pues bastante personal. Voy entonces a ir pasando las diapositivas. ¿Se ve la primera diapositiva? ¿Me confirmáis? Sí, sí. Sí, Se sí, ve perfectamente. Vale, pues sí. aquí lo que hago es relación, digamos, los 7 capítulos que tiene el libro, para que veáis que es algo muy transversal. Primero, en el primero de ellos me refiero a las danas desde un punto de vista físico, que es una dana, ahora hablaremos de ello. El segundo se dedica a la relación que no es necesariamente unívoca entre danas y lluvias intensas, que era un tema que pensé que había que aclarar también. El tercero es una historia de lluvias intensas perdón, relacionados con las danas, luego hablaré también un poquito de ello. El cuarto ya va a la parte operativa, en la experiencia recogida y los retos de la predicción y vigilancia de las lluvias intensas. Después ya paso, como veis, es bastante transversal a las danas y los avisos de fenómenos adversos y en concreto de las lluvias intensas. Luego me permito hacer una pequeña exploración sobre qué podía pasar con las danas en el cambio y el cambio climático, que lo que hago es más que nada plantear preguntas más que dar respuestas. Y luego lo que yo entiendo que serían las prioridades perdón, que esto ya se está desmandando, vamos a ver, ahí. Y algunas clarificaciones finales sobre las prioridades que había que tener en cuenta si queremos o intentamos mejorar de cara al futuro todo este tipo de situaciones. Bien, antes de empezar, en el primer capítulo lo que hago es plantear, digamos, el escenario donde suceden todos estos fenómenos, que son las dos corrientes en chorro, la corriente polar y la subtropical. Y lo que hago, y aquí yo creo que no hace falta que me extienda en ello, pues decir que son evoluciones de estas corrientes, de cada una de ellas o de incluso sus interacciones, donde se generan lo que hoy estamos llamando las depresiones aisladas de niveles altos o danas.
El primer capítulo, entonces, utilicé este excelente gráfico que Carmen Yassat introdujo en uno de sus libros sobre cómo se genera una dana, que es el esquema clásico que todos conocemos. A eso dedico las primeras páginas de ese capítulo. Me refiero también de dónde sale todo este concepto de dana gota fría, cut-off low, a partir de los años 50, 55, cuando las exploraciones en altura, en niveles altos, empiezan a manifestarse este tipo de estructuras. Y hago un breve resumen de la historia de estas investigaciones, muy parco desde luego también y no muy profundo, pero bueno, doy una idea de cómo se desarrollaron en Estados Unidos sobre todo, y también luego y en Alemania, y luego también en España. Entro luego entre si hay danas de distintos tipos. Desde mi punto de vista hay unas danas claramente polares y otras más bien de tipo subtropical, cada uno con sus características. Y me refiero luego a los que han sido los caminos tradicionales de las danas hacia la península ibérica, que últimamente parece que pueden estar modificándose un poco. Digamos que ese es el contenido del primer capítulo. El segundo capítulo me ocupé de una cosa que me parecía fundamental, que es, dadas malas interpretaciones que hay de llamar a cualquier situación de lluvias intensas danas, incluso algo que había pasado, como sabéis, con el término gotas frías, que fue lo que nos llevó en el STAP a introducir el término dana, y que ahora va a pasar un poco lo mismo también con él, pero para que hubiera una clarificación de qué tiene que ver las lluvias torrenciales con las danas y qué no tiene que ver, y cuándo hay una dana y pueden haber lluvia torrencial y viceversa también. Entonces, en la primera parte de ese capítulo lo dedico a explicar algo que para los profesionales y buenos aficionados es evidente, que es cómo se producen las precipitaciones, pero pensaba que en este libro convenía explicar un poco más la física de la precipitación, digamos, de una manera divulgativa y a gran escala. Y luego me refiero un poco también a por qué en algunas situaciones las danas generan lluvias tan intensas, y ahí entramos en los dos componentes que hay en todo esto, que es lo que yo siempre he llamado el motor y el combustible. Me refiero por un lado al combustible, desde el aire cálido y húmedo de capas bajas, y luego en las configuraciones dinámicas en niveles altos, sobre todo relacionados con máximos de viento, que es donde se producen ese tipo de corrientes ageostróficas que logran y potencian mucho la subida del aire cálido y húmedo para alimentar la convección que va a dar lugar a las lluvias intensas, y un punto este en el que yo creo que tuvo mucho que ver también en la intensificación de la tarde del 29 sobre Valencia, una aparición de un máximo de viento a estos niveles, algo que habría que comprobar todavía y que luego me detendré un poquito más en ello. Bien, el tercer capítulo lo que hago es hacer pues unas historias de danas o de situaciones de precipitación muy unidas a danas. Aquí he puesto 6 imágenes, recordar 5 imágenes, recordando la mitad, porque en el libro aparecen 10 situaciones relacionadas con danas o con lluvias intensas. La de arriba a la izquierda es una imagen histórica, es la imagen de las inundaciones de la Rábita y Albuñol en 1973, de uno de los primeros satélites polares que hubo. Las primeras de que disponemos y que en el libro la puedo incluir, aunque con muy mala calidad, es la de las inundaciones del Vallés de 1962, en las que se habla que hubo prácticamente 1000 muertos. Y ahí pues se pidió también a NOAA por parte de, en aquel momento, el Servicio Meteorológico Nacional, algunas imágenes, y ahí he podido recuperar alguna imagen de aquella situación. La segunda, por arriba, en el centro, pues es una imagen, es icónica, es clásica, es la famosa del 82, de Tous, de la presa del Tous. Ahí es donde empezamos a ver con estas imágenes en vapor de agua que tenían muy mala calidad, porque era el Meteosat de primera generación y compartía canal el vapor de agua en plan experimental con otro canal, y por eso tiene tanto ruido. Pero bueno, ahí lo que vimos ya, la famosa conexión de tipo subtropical, que tanto nos da que pensar muchas veces y que todavía no está claro del todo cuál es la contribución tropical-subtropical a las circulaciones de las danas, sobre todo situadas en el aire, en la zona mediterránea. La tercera es una imagen de 2021, yo creo que es septiembre, me parece, en la cual es la típica situación en que no hay dana, y sin embargo ahí veis un puntito blanco muy potente en el litoral de Castellón, que dio pues algo así como 200 milímetros, me parece recordar, en muy poco tiempo, en pocas horas. He puesto esta situación como un ejemplo de que puede haber lluvias intensas e importantes sin presencia de danas. En este caso lo que había más bien era una línea de convergencia, y que fue lo que levantó esa gasolina, ese aire cálido y húmedo del Mediterráneo para dar lugar a ese tipo de precipitación, con un pequeño sistema convectivo que más tarde se trasladó, me parece, hacia la zona de Sagunto, y también de precipitaciones importantes. La primera de abajo, a la izquierda,
es para hacer ver que las danas no son solamente una cuestión del Mediterráneo, sino que es una cuestión que puede ocurrir en distintas zonas de España y con características un poco distintas, pero también importantes. Se refiere a la famosa situación de 2023, me parece que fue, en Madrid, aquella que se dio un aviso primera vez por los móviles, que realmente alarmó a todo el mundo y que luego se metieron mucho con AEMET, porque que si en Madrid no había llovido, pero realmente llueve intensamente en toda la zona entre Madrid y Toledo y en otras zonas también de la provincia de Madrid con problemas muy serios, porque dio origen a precipitaciones, pues bueno, en Toledo creo que cayeron 90 milímetros en pocas horas, cosa nunca vista en Toledo, y también algunos pueblos de la Sagra pues sufrieron grandes destrozos con cantidades superiores a los 100 milímetros, incluso más. Ahí lo que se ve también es las nubes típicas de la corriente del chorro, de un máximo de viento, y aquí en su zona delantera de divergencia, donde se generan pues aquellas grandes precipitaciones. Digamos que esta sirve como una mentalización para quien no lo vea muy claro, no haya reparado en ello, de que las danas y sus lluvias asociadas, aunque probablemente no con tanta intensidad o cantidad como en la área mediterránea, porque digamos la gasolina es un poquito peor, pero que también pueden ocurrir y hay que estar preparado para todo ello. Y la última es una imagen de la del 29 de octubre del 24, prácticamente a media tarde. Aquí se puede ver pues, el sistema convectivo o sistemas convectivos que dieron los problemas de luego de la aorta sud. Y lo que quiero hacer ver es cómo se pueden también buscar datos por todos sitios. Yo no me acordaba que podían estar los datos del SAT de Nowcasting de satélite. Los hay cada 15 minutos, me parece recordar, o cada media hora y creo que se distinguen por los colores. Los rojos son niveles altos y también los naranjas, y luego ya son niveles medios. Aquí aparece claramente, vamos, intuitivamente, lo que puede ser una difluencia clara en esta zona, en la que se genera el sistema convectivo. Y aquí yo entiendo que aquí aparece un máximo de viento, pero como digo, luego eso es una intuición y luego hablaré un poquito más sobre ello, que creo que tuvo mucho que ver, sobre todo en el episodio de la tarde, que fue el episodio más crítico, el de la zona de Turis con 700 milímetros o más de precipitación. Pero bueno, como digo, son ejemplos de distintas situaciones ligadas con danas. En el cuarto capítulo entro ya en cómo ha sido un poco la evolución de la predicción y vigilancia de las danas, al menos desde que yo empecé a finales de los 70, principios de los 80, a trabajar en el Instituto Nacional de Meteorología. Digamos que tuve la suerte de poder conectar con los tiempos sinópticos porque eso me ha permitido mucho ver la evolución de una época a otra. En aquella época en que había que dibujar danas en el Atlántico pues con solamente dos datos, con dos barcos por ahí y algún otro perdido y había que echar una imaginación total. Era cuando nos decían que había que utilizar el querer de la mano para dibujar aquello. Y bueno, pues ahí hubo que hacer mucho arte para poder dibujar aquellos mapas, cómo se sacaban conclusiones con fundamento físico, pero con técnicas muy rudimentarias, con de cálculo vectorial, de compás geostrófico, de todo ese tipo de cuestiones. Siempre el problema era el mismo: dónde se va a situar al final la dana, dónde va a estar, todo ese tipo de cosas, cuando entonces claramente se hablaba de gotas frías, por supuesto. El gran cambio que supuso los modelos numéricos, pues no voy a hablar de ese cambio porque lo conocemos todo perfectamente, pero siempre dando la lata con la cuestión de dónde se iba a ubicar finalmente. Pues ¿por qué? Porque la dana sabéis que se mueve más bien con los vientos más fuertes que la rodean. Esos vientos son difíciles de identificar a veces hay interacciones con otras corrientes, porque el que esté aislada no quiere decir que esté solitaria en medio de la nada, sino que interfiere con algunas otras corrientes secundarias, y eso es a veces difícil de captar por los modelos numéricos, y todavía hoy sigue pasando que hasta un par de días antes, incluso menos, hay sus dudas. Luego, un reto que se plantea, que la inteligencia artificial, que como sabéis, pues nos tiene bastante asombrados, por lo menos en algunos aspectos, de cómo están igualando o mejorando a veces en algunos aspectos a los modelos tradicionales, y me pregunto y reflexiono un poquito en el libro sobre qué podría pasar con la inteligencia artificial en el campo de las danas. Y luego también me refiero a que dentro de esa estructura sinóptica de la dana están las estructuras de mesoalfa, mesobeta, que son las que realmente nos crean los problemas serios y que realmente hay que aplicar un concepto de vigilancia meteorológica, que ya la empezamos a introducir desde los años de 90, con una filosofía clara y un protocolo claro, porque la vigilancia no es tanto estar mirando, digamos, compulsivamente distintas imágenes, distintos datos, sino establecer un protocolo desde cuando se inicia el periodo de vigilancia sobre qué es lo que sinópticamente o a gran escala cabe esperar, cuáles pueden ser las desviaciones hacia la mesoalfa, la mesobeta, y establecer unos criterios de vigilancia y de qué hacer en cada caso, si bien si se sigue la predicción o hay desviaciones. Eso me parece que es fundamental, porque sabéis que los problemas vienen, pues como digo aquí en esta imagen siguiente,
de este tipo de estructuras. Digamos que esta es una estructura general sinóptica de una dana, pero las flechas azules señalan aquellos puntitos de aquellos cumulonimbos muy desarrollados, de muy pequeña extensión, pero que son capaces de en pocos minutos arrojar 30-40 milímetros de precipitación, creando problemas importantes. Y la pregunta que yo me hago es, ¿la inteligencia artificial nos va a llevar a mejorar en todo esto? ¿Va a ser capaz de ir identificando zonas o incluso ya a nivel un poco ya más mesoscalar donde se pueden producir este tipo de situaciones? Porque es el problema cuando damos un aviso. Hablamos de una zona más o menos amplia, incluso yo creo que a veces debería ser más amplia, donde en algunos de esos puntos, y ahí lo vemos, se van a producir ese tipo de situaciones. Bueno, no sé lo que finalmente dará por un lado de si la vigilancia meteorológica, que yo creo que se puede quizás hasta potenciar un poco más con los nuevos sistemas que tenemos ahora y que luego hablaré un poquito de ellos, o la inteligencia artificial puede ayudar también en estos aspectos que son los críticos en estas situaciones de danas o simplemente de convección potente, aunque no haya danas en el entorno. Después, como digo, el libro es bastante transversal, pues me meto en el tema de los avisos, las alertas y todo este tipo de cuestiones. Hago un poquito de historia de cómo se pusieron en marcha los primeros planes, los planes Previmet, allá en 1987. Fue el primer plan Previmet dedicado solamente al tema de las lluvias mediterráneas en otoño y luego lo fuimos ampliando hasta que se llegó luego a un plan general de avisos que contemplaba pues ya todo tipo de situaciones adversas en todo tiempo, en todo lugar ya. Eso nos ha ido dando bastante, yo creo, bastante experiencia sobre el tema de los avisos y yo la verdad es que he evolucionado un poco en este aspecto en los últimos años porque me he dado cuenta de que quizá hay que clarificar mucho más los mensajes a la población. Digamos que hemos utilizado mucho, y seguimos utilizando, y en buena medida es razonable, el tema de los umbrales, pero luego te das cuenta que no son bien interpretados muchísimas veces. Primero, por un lado, cuando a una persona dice 180 milímetros, sabe que va a llover mucho, pero tampoco le da mucha más información, porque no sabe si puede, qué puede ser con 180, con 120, con 20 o con 500. Se da una idea, pero creo que ahí no se dice mucho. Y luego sabéis que luego se interpreta mal. Dijisteis que iba a llover 180 milímetros en lo de Valencia. No, señor, 180 era el límite inferior y a partir de ahí puede pasar cualquier cosa. Pero yo lo que creo es que tiene que ir a mensajes unificados en lo que se diga claramente un poquito qué es lo que va a pasar, hasta donde podamos decirlo de una manera muy clara y muy contundente. Y no sé si hace falta siempre utilizar cantidades concretas, sino hablar del tipo de precipitación que se espera, o intensas o muy intensas, o alguna cosa de este tipo, no lo sé. Luego también dirigido a la persona, ¿cómo le puede influir eso? Y en el tercer lugar, ¿qué puede pasar? ¿O qué recomendaciones conviene tener en cuenta ante estas situaciones? Indudablemente, estoy pensando en algo que llevamos mucho tiempo hablando sobre ello, que es un sistema de avisos orientado a impactos, que como sabéis, pues en algunos países está implantado ya, y que es lo que realmente yo creo que a la población le interesa. ¿Qué va a pasar? Pero sobre todo, ¿qué me puede pasar con todo esto, ¿no? Entonces ahí abro el debate un poco en el sentido de hasta qué punto el meteorólogo se debe responsabilizar de valorar el impacto. Me diréis que no, que claramente que para eso está Protección Civil y que ahí están las alertas y prealertas, pero también hay que tener en cuenta que lo que más se distribuye por los medios y lo que la gente conoce son los avisos, que incluso a veces se confunden con las alertas. Luego las situaciones de alertas y prealertas, yo no sé si realmente llegan al público o realmente le ayudan en algo, aunque seguramente para los organismos encargados de la coordinación de todo esto sí es útil. Bien, hago una reflexión sobre todo ese tipo de cuestiones y lo que llego, pues en una fantasía mía, que sé que nunca se cumplirá, vamos, me extrañaría mucho, es que en que creo que para hacer todo esto de esa manera tan orientada a impactos y de una manera multidisciplinar y amplia, hace falta la sinergia y la colaboración entre distintos tipos de técnicos, que son pues tanto meteorólogos como hidrólogos, como técnicos de protección civil, incluso a veces pienso en la propia UME a niveles de coordinación e incluso en la comunicación también, ¿no? Entonces, lo que yo contemplaría sería un centro estatal, por supuesto, muy coordinado con las comunidades autónomas, un centro técnico en el cual pues hubiera gente especializada trabajando conjuntamente en todo este tipo de situaciones, tanto como estudio de todas ellas como en tiempo real también, y fueran como asesores de las comunidades autónomas. Es decir, no se le quita para nada a la comunidad autónoma su competencia en establecer las medidas que estime oportunas y el tipo de mensajes que da la población, pero digamos que tendría un sustrato totalmente actualizado de lo que técnicamente se va viendo, de las implicaciones que puede tener y todo ese tipo de cuestiones. Creo que eso
podría ser muy útil, más que estemos, pues que las coordinaciones, porque además estamos, como estáis viendo, ante un tipo de meteorología que cada vez es un poco más intensa y más rápida. Entonces, estructuras y sistemas que creamos hace 20 años ya, creo que tienen que actualizarse. No sé si en este sentido, en otro, pero hay que ser mucho más rápidos en las tomas de decisiones, muy técnicas las tomas de decisiones también, y desde luego perfectamente coordinadas y organizadas. Lo que no puedes estar esperando a que llegue este aviso, que se coordine con no sé quién, que luego fulanito diga no sé cuántos. No, para eso ya la inundación relámpago, sobre todo las inundaciones relámpago, ya han tenido efecto, como hemos visto. En fin, es una propuesta que yo hago en el libro, que bueno, me he sentido libre para hacerla, probablemente sea discutida y discutida por muchas personas, o les parezca que no corresponde o que se puede hacer de otra manera. Pues algunos me habéis sugerido que lo que podía haber es un cebrita en cada comunidad autónoma. Yo pienso que sería mejor un centro estatal, pues un poco en el estilo como del Centro de Huracanes de Estados Unidos, que lo que da soporte técnico en cuanto a huracanes a todos los países del Golfo. Pero bueno, yo es un planteamiento mío que hago y que queda, que queda. Y hasta ahora no he visto reacciones ni en un sentido ni en otro, pero sí creo, aunque no se llegue a esto, que hay que plantearse en serio el tema de los avisos orientados a impactos y plantearse mucho más todo el tema de la coordinación operativa de todo esto y de los mensajes que se dan al público. El sexto capítulo, aquí me meto ya en camisa de once varas, que es el tema de qué puede pasar con las danas en el contexto del cambio climático. Digamos que la idea que hoy se está manejando más es el tema de que probablemente haya menos danas y que probablemente, pues si cuando las haya, las precipitaciones sean pues bastante intensas. Bueno, esto está relacionado con qué pensamos que puede pasar con los dos chorros, con el chorro polar y el chorro subtropical. El chorro polar, sabéis que hay una idea seminal que viene del año 2012, 2013, 2014, que debido a la amplificación ártica, el chorro polar se va debilitando y se está haciendo más ondulado. Esto es una idea que está muy en discusión y muy en debate continuamente. Se está pensando últimamente que la amplificación ártica no es tan potente como para lograr esas ondulaciones y que incluso puede haber chorros muy ondulados que también sigan siendo muy rápidos también, porque se hacía un debilitamiento de la velocidad del chorro y una ondulación. Bueno, parece que también podrían ser viables las dos cosas que podrían suceder y sobre todo que el tema de que atribuir toda la amplificación ártica está bastante debatido también. Parece que puede haber otros factores que pudieran influir en eso. Pero sí parece que hay una tendencia como a una cierta subida de latitud del chorro. También el chorro subtropical parece que se habla de que tiende a subir también un poco más de latitud a causa de la expansión de la atmósfera subtropical con motivo del cambio climático. Y ahí la cuestión que se plantea es las posibles interacciones que, bueno, por un lado, al cambiar la estructura del chorro polar, que se puedan aparecer estructuras cuasi resonantes en las cuales con números de ondas de 6, 7, 8 se queden muy estacionarias y entonces eso den lugar, como sabéis, pues a situaciones críticas de olas de calor potentes con las grandes dorsales, como estamos viendo, o bien de danas o borrascas frías muy encajadas con poco movimiento y que precipitan sobre una misma zona creando estos problemas. Eso daría lugar a esa reestructuración de la corriente en chorro polar. Y la corriente subtropical parece que, y así lo apuntan, digamos, expertos como Tim Wallis y toda esta gente, que va subiendo más de latitud y entonces puede llegar a interaccionar o entrar en fase con ondas del chorro polar también. Yo creo que este es un campo que es bastante desconocido. Yo pienso, y creo que lo pensamos todos, que es fundamental. Nos hemos dedicado mucho a todo el tema del calentamiento propiamente dicho, de los efectos termodinámicos, pero creo que el cambio climático está influyendo mucho en los aspectos dinámicos. Estamos viendo estas grandes dorsales tremendas de gran amplitud que se crean, este tipo también de danas bastante estacionarias, y me parece que habría que potenciar mucho más la investigación sobre todo esto. Es decir, tenemos bastante investigada la gasolina, pero creo que hay que estudiar un poco más el motor y sobre todo los cambios que pueden estar produciéndose en los motores, como digo. Entonces, si esto es así, es probablemente que, claro, que pueden crearse el chorro polar, a lo mejor más ondulaciones y más danas, pero van a bajar hasta la latitud de la península ibérica, van a seguir el mismo camino, porque el camino más típico era siempre el de Azores, Madeira, hacia el Golfo de Cádiz. Ahora parece que algunas están entrando más desde el noroeste y desde el norte, de una forma incluso más encajada, que podría incluso dar más adversidad por estar rodeados de vientos más fuertes. Luego, la entrada en fase del polar y subtropical, pues tampoco sabemos, o las propias ondas que pueda desarrollar, o danas que algunas veces las han visto ya, del propio subtropical también. Estoy hablando indudablemente a nivel intuitivo porque yo no tengo ya, digamos, medios para estudiar y esto tiene que ser algo pluridisciplinar, pero creo que merece la pena investigar todo esto por lo que nos jugamos en todo ello. Y como digo, en este capítulo lo que hago es dejar más puertas abiertas que contestar a preguntas, más sugerencias que respuestas.
Bueno, aquí lo que pongo es algunos ejemplos. Como veis, de este tipo de estructuras que se están, yo las estoy notando más desde el año 2013-2014, unas cúpulas increíbles de domos anticiclónicos potentísimos y luego pues las típicas borrascas frías o danas un poco a los lados. Y veo que pues eso, el combustible es cada vez mejor, parece, sobre eso yo creo que no tenemos duda, que el combustible, el aire cálido y húmedo en general va a estar bastante disponible. La duda es qué va a pasar con los chorros y, como decía antes, la interacción polar subtropical con estas grandes dorsales. Y la pregunta es, ¿las danas van a bajar tanto de latitud? ¿No van a bajar tanto? ¿Va a intervenir más el chorro subtropical? ¿O realmente luego lo que va a pasar es que va a haber menos, como parece que se apunta un poco, pero al haber tanta energía disponible, pues van a ser intensidades de precipitación mayores? Bueno, pues esas preguntas quedan ahí realmente abiertas. Bueno, luego, como está de moda todo el, vamos, de moda, desgraciadamente de moda, como también pues a veces os digo personalmente que tengo un sentimiento agridulce con la palabra dana, porque por un lado sabéis por qué lo hicimos, también un poco en homenaje a nuestro querido maestro Paco García Dana, pero realmente está unida ahora a imágenes de catástrofe y de desolación y de tal. Entonces es un poco agridulce la sensación con la palabra Dana, que por supuesto ya está totalmente expandida y que probablemente ha sustituido a Gota Fría y a lo mejor dentro de unos tiempos alguien tendrá que buscar a alguien que sustituya a Dana porque habrá vuelto a ser sinónimo de lluvias intensas. Pero bien, esa es otra cuestión. Bueno, la situación de Valencia a mí me sorprendieron algunas cosas. Primero, su trayectoria, como digo, no venía desde Azores, venía más de una trayectoria noroeste-sureste. Tenía mucha circulación para ser la época del año también y presentaba aquí también pues, unas zonas claramente de influencia, de urgencia. Y aquí, como veis, esto es a las 3 de la tarde, es a las 5 de la tarde, la hora prácticamente en que empezaron las grandes precipitaciones sobre la cuenca del Pollo, del Barranco del Pollo aquí. Aquí, como veis, hay una difluencia clara. Y yo tengo la sensación, por estos datos que he visto antes de satélite y por imágenes de satélite, que no es el momento de poner aquí, que aquí hay un máximo de viento, que realmente en la zona de salida es donde actúa sobre esas grandes nubes tormentosas que había ahí, son sistemas convectivos, y las potencia muchísimo más y da lugar a esas precipitaciones tan intensas, fijaros, de 180 milímetros en una hora, lo cual prácticamente es un récord en España de una precipitación unitaria, y luego los 700 y pico litros en pocas horas, algo verdaderamente bestial en toda esta zona. Yo tengo la sensación que aquí hubo un aporte energético muy fuerte y luego una cascada de energía hasta llegar a ese tipo de precipitaciones tan intensas. Por eso digo que, bueno, y aquí luego se plantea otra cosa, y lo digo en relación con el cambio climático. Hay algunos meteorólogos expertos y veteranos de la casa que piensan que este tipo de situaciones se intensifican más cuando la dana intenta ya empezar a trasladarse hacia el este y se encuentra con la dorsal anticiclónica en esta zona que tapa un poco el camino, con lo cual el gradiente se hace más potente y ahí pueden crearse máximos de viento de este tipo que digo. También puede ser que la liberación de calor latente, digamos, que aumente incluso el geopotencial en esta zona donde está liberando y también crees un fuerte gradiente respecto al aire frío del centro de la Dana. No lo sé. Yo la intuición que tengo es que aquí hubo una inyección energética muy fuerte, que habría que ver si es dinámica termodinámica o un conjunto dinámico termodinámico, que fue lo que potenció mucho las precipitaciones en la zona del Pollo. Pero bueno, y lo que me planteaba yo algunas veces es si esta dorsal que había aquí, para ser la época del año que estaba, no era una dorsal también excesivamente potente para esa época. Con lo cual, si esta dorsal, digamos, estaba un poco ya fuera de los márgenes climatológicos normales, y esto es una cosa que habría que investigar un poco, se opuso, digamos, más resistencia de la cuenta al movimiento de la baja y, por supuesto, crea un gradiente mucho más potente aquí. Como sabéis, un amigo mío dice que estoy realmente obsesionado con el máximo de viento este, que es como una especie de búsqueda del grial. No, no, lo que pasa es que tengo la sensación, después de haber visto muchas danas, que aquí hubo una inyección energética muy fuerte y uno busca un poco qué pudo pasar ahí en esa zona y con lo que luego inmediatamente sucedió. Bien, ya voy avanzando para acabar. El último capítulo lo que hago es reflexionar un poquito sobre mi juicio qué nos quedaría por hacer, en mi opinión personal, en sus distintos aspectos. En el tema de investigaciones, pues creo, como decía antes, que creo que hay que potenciar mucho los estudios de niveles altos, de cómo están variando los chorros en niveles altos, de estos máximos de viento a un nivel más sinóptico o mesoescalar que puedan crearse y aparecer. En la operatividad, pues todo lo que se puede hacer por mejorar la vigilancia. Y ahora que tenemos, pues vamos a tener esta maravillosa red de nuevos radares. Y también lo que nos está ofreciendo los meteosat de tercera generación, la gran cantidad de datos de todo tipo que están viniendo de ellos, yo creo que se pueden, y supongo que se está trabajando en ello, optimizar técnicas de vigilancia y para eso ir a una necesaria evolución de los avisos.
Vuelvo a repetir la importancia de una sinergia multidisciplinar y de una mejor coordinación en todo esto y de mensajes únicos y clarificadores hacia la población. Como digo, qué va a pasar, cómo le va a afectar y qué tiene usted que hacer, más o menos algo así. Y eso, digamos, refrescado cada media hora por todos los medios, con un lenguaje muy clarito y muy sencillo. Una cosa en este aspecto que creo que habría que hacer es, cuando hay una catástrofe de este tipo, incluso no tan potente, hacer por parte del Centro de Investigaciones Sociológicas una encuesta muy potente entre la población afectada para conocer qué información recibió, qué entendió en esa información o qué no entendió, por qué actuó de una manera o de otra y qué información realmente le hubiera gustado recibir en ese momento. A mí me parece que, entre otras tantas encuestas que no estoy seguro hasta qué punto son interesantes o merece la pena o lo que sea, me parece que es importante la cuestión de sacar mucha información de todo esto que ha pasado ahí, porque creo que es lo que nos permitiría claramente mejorar. Creo que estamos desperdiciando una fuente de información potente y no deberíamos dedicar tanto tiempo en los medios hasta ver si el barro llegó a 1,5 metros o a 2 metros, sino realmente sacar toda esta información y luego una formación a partir de esto mucho más potente hacia la población. En el sentido que hablo ahí de un replanteamiento de la formación de la comunicación y de la cultura de riesgo. El libro luego al final, pues clarifico algunos conceptos, porque creo que para el gran público es bueno clarificar, pues si Dana y gota fría es lo mismo, no es lo mismo, claramente es lo mismo. Ese concepto que hay muy termodinámico de que las lluvias intensas es el choque entre el aire cálido de capas bajas y el frío de capas altas, que indudablemente desde el punto de vista termodinámico en esa idea convectiva está claro, pero no se hace caso ahí a la parte que para mí es importante, que es la parte dinámica de la zona delantera donde se producen los grandes ascensos, y ahí ya no es tan indirecto el contacto del aire cálido y del aire frío, sí a nivel de creación de un gradiente de máximo de viento. Eso de que las danas solo ocurren en otoño, pues no, pueden ocurrir en distintas épocas del año. Ahora dentro de poco vamos a tener también una borrasca fría dando vueltas por ahí y vamos a ver qué es lo que hacerá el comienzo de invierno. No todas las danas causan lluvias torrenciales. Como vemos, no tiene por qué haber una relación totalmente unívoca entre una cosa y la otra. ¿El cambio climático está generando más danas? Pues no lo sabemos, pero es una idea que circula por ahí. Alguien dice también que las danas son impredecibles. Bueno, impredecible quizás sean esos puntos convectivos tan potentes que sí sabemos que van a ocurrir, pero impredecible a lo mejor exactamente el momento y el sitio en que van a suceder. Que solo afectan al área mediterránea está claro que no, las podemos tener en cualquier zona. Y también hay que las danas son un invento moderno refiriéndose a la palabra. Y el libro que acaba ya es con un mensaje de que las causas de las lluvias torrenciales son las potentes estructuras nubosas de tipo convectivo que pueden formarse con o sin la presencia de una dana, pero que, sin embargo, la zona delantera de una dana presenta condiciones ideales para crear fuertes ascensos del aire de capas bajas. Y si claramente hay gran cantidad de humedad relativamente cálido, pues se crean esas potentes estructuras convectivas. Bien, y ya solamente deciros pues que lo que quise hacer es pues, que el libro fuera un poco un recuerdo y homenaje a las víctimas de las inundaciones el 29 de octubre y que ojalá pues la profundización en investigaciones, la mejora de avisos y alertas y el aumento de la formación pues logre que no se repita algo que nunca debe ocurrir. Y esto es todo lo que quería contaros. Ahora quedo ya abierto a vuestros comentarios o cuestiones. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Ángel. Amadeo, cuando puedas, abre la cámara y el micro para todos los participantes. Y mientras se hace esto, pues te voy a plantear una cuestión, Ángel. Tú haces aquí algunas propuestas, pero yo he visto en otros ámbitos europeos que cada vez se tiende más a incorporar lo que se ha venido en llamar la ciencia ciudadana. Ahora mismo cualquiera es un observador potencial del tiempo, de los impactos, y con un móvil fácilmente podemos dar, si no información cuantitativa, al menos cualitativa. Yo he visto que hay algunos países que la población está muy concienciada y está permanentemente observando el tiempo y enviando reportes, algo parecido a lo que se hace en España con Sinovas, pero Sinovas es algo que se usa relativamente poco y no permite monitorizar de cerca situaciones catastróficas e impactos. Está más preocupado muchas veces muchos de los que contribuyen
a si no vas en la calidad de las fotografías o lo espectacular de las imágenes, más que el tener decenas de miles de personas monitorizando situaciones potencialmente peligrosas. Muchas veces estamos pensando en cómo transmitir cosas, pero si una aplicación nos muestra en un sitio una imagen o un vídeo de un coche flotando, creo que la población se hace bastante idea del peligro. ¿Cómo ves tú esto de, de no olvidarnos de los ciudadanos como potenciales fuentes de información y sobre todo en el contexto de la inteligencia artificial que puede contribuir a mezclar con observaciones más cuantitativas, más profesionales, este tipo de imágenes? Sí, me parece fundamental. Yo creo que tenemos un ejemplo interesante aquí en España ya, que es en la Comunidad Valenciana. La Asociación Avamet Sí, de aficionados de Valencia es increíble. A mí me sorprende cada vez más la red tremenda de estaciones automáticas trabajando en tiempo real y la cantidad de informaciones, incluso de los fenómenos adversos que están manejándose. Y creo que en AEMET, tanto a nivel estatal como en Valencia, está siendo una información utilísima. Yo realmente, también la gente de Suremed, de Murcia, también están avanzando bastante en estos aspectos y me parece que es fundamental, porque además es una información ya prácticamente profesional. Ya realmente tiene una calidad, ellos van controlando continuamente la calidad de sus datos y una fuente de información tremenda. E incluso yo a veces he participado, o al menos he leído, pues algunos debates que entre ellos absolutamente de un nivel altísimo también. Con lo cual, claro que es así. Lo que pasa es que yo creo que lo que tenemos que hacer es más una integración de todo esto. Creo que hay que trabajar mucho más en conjunto. Yo siempre es que soy un obseso del tema de la coordinación y la sinergia de unos con otros, y más en situaciones de este tipo. Entonces, claro que por supuesto todo lo que se haga en esto, como digo, a mí me da mucha pena que en los medios de comunicación se dedique más tiempo a hasta dónde llegó el barro que a comunicar todo esto, a informar, a presentar todo este tipo de actividades, a promocionarlas, a que haya más gente que se anime a todo esto. Y luego, pues yo creo que si no base está bien y quizá me imagino que irá evolucionando cada vez más, a lo mejor, hacia una mayor coordinación de todo esto. Pero sí, me parece que es fundamental y desde luego con la inteligencia artificial y lo que no va a proporcionar inteligencia artificial son campos que se abren inmensos ante todo esto. muy bien, muchas gracias Ángel. A ver, preguntas por parte de Rafa Requena. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis? Hola Rafa, buenas tardes. Perfectamente. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Bueno, pues nada, pues Hola. muy bien. Como tuvimos ocasión de hablar en la presentación de tu libro en Madrid hace un par de meses, ¿no? En la academia, pues ya hablamos de estos temas, ¿no? Bueno, era simplemente volver a recordar el tema de los ejemplos que has puesto. Ya sé que es complicado seleccionar todos los ejemplos de danas significativos, pero por ejemplo has incluido el del septiembre del 21, creo que fue el de Castellón, que era Sí. el que ostentaba el récord hasta el año pasado de precipitación máxima en una hora, ¿no? Con 150 y tantos, creo recordar, que además creo que fue un tren convectivo, ¿no? Y que fue batido con la dana Se de... estaba regenerando continuamente ahí. Sí. Sí, sí, sí. Y ese récord de precipitación en una hora de 150 y tantos, ese sí que ha sido batido el año pasado por la dana de Valencia, ¿no? Pues son 170 y tantos, ¿no? Pero sin embargo, 180 y alguno, me parece que fue, sí. o 180, sí, por ahí, en una hora, ¿no? Pero Sí. sin embargo, el otro, que también te acuerdas que te comenté, que ese sí no se ha batido, es pero por poco, ¿no? Es el de la dana De del 10, 87. El de ya. la dana del 87, ¿no? El de Denia, Oliva y tal, que fueron los famosos 800, ¿no? Que, bueno, se ha quedado muy cerquita, ¿no? Pero ese no lo incluiste al final, ya me dijiste, claro, que no se podían poner todos, pero bueno, habías puesto uno del 80, de la década de los 80, que fue cuando pusimos el plan Previmed, cuando empezamos a llamarlo Danas y todo esto, ¿no? Y luego has puesto pues ejemplos de más recientes, como este de Castellón del año 21, el de famoso de Madrid del 23, bueno, que no fue solo Madrid, porque fueron los días 2 y 3 de septiembre del 23, el 3 fue lo que pasó en Madrid, que afectó al sur de la comunidad y a Toledo, pero el día anterior, el 2, había habido muertos también en Navarra y en Huesca, ¿no? Pero bueno, es la misma dana, ¿no? Y luego, por supuesto, claro, el último, que es el que desgraciadamente ha causado más víctimas, que es el de Valencia, ¿no? Pues nada, simplemente eso, ¿no? Recordar claro, la dificultad que es el poner
todos los ejemplos, que faltó, bueno, el incluir el del 87, ¿no? Claro que además que fue un sistema convectivo que quedó la mitad en tierra y la mitad en mar, que es otra cosa que también, claro, eso hay que también que valorar, ¿no? Hay muchos sistemas que podrían haber llegado a ser los más impactantes, pero claro, si la mitad del agua cae sobre el mar, entonces es agua sobre agua, ¿no? Y eso fue lo que pasó con el del 87, ¿no? Mientras que el del año pasado, evidentemente, fue más o menos parecido, pero claro, todo lo más importante cayó en tierra, ¿no? Cayó en el interior de la Comunidad Valenciana, ¿no? Sí, tuve dudas en incluirlo o no incluirlo. No quería poner más de 10. Quería también poner ejemplo incluso en Canarias también. Quise poner distintos tipos de ejemplos y al final ese se me quedó ya fuera, pero es posible que hubiera sido interesante incluirlo también. Pero sí, ese se quedó porque ya había 10 y ya me parecían excesivos. No podía hacerlo más largo todo eso. Pero es verdad que podía haberse incluido perfectamente, sí. Pues nada, muy bien. Muchas gracias, Rafa. Por favor, haced preguntas rápidas y concretas para que nos dé tiempo a tener muchas intervenciones. En mi lista tengo a Javier Martín Vide. Por favor, adelante, Javier. Hola, buenas tardes. Hola, En primer lugar, Javier. quisiera felicitar a Ángel Rivera por este libro tan interesante, ¿eh? Muchas felicidades. Y bien, manifestar que estoy en esencia, pues en consonancia con lo que ha dicho sobre la evolución de las danas en el contexto del cambio climático, porque se han visto muchas veces en los medios de comunicación aquel titular de que está aumentando la frecuencia de las danas. La verdad es que los análisis estadísticos de que disponemos en la actualidad y algunos sobre un largo periodo de tiempo no muestran que ahora haya más danas que en el pasado. Pero en el contexto del cambio climático, aunque hay una gran incertidumbre, sí que parece que los grandes sistemas de circulación general atmosférica se desplazan en nuestro hemisferio hacia el norte, ganan latitud. Por eso, la hipótesis más plausible, tal como has indicado, Ángel, con tus prevenciones al respecto, hay que ser prudentes, es que no vaya a aumentar su frecuencia. Pero es verdad que el otro ingrediente importante, ese combustible del que has hablado, que tenemos aquí en el Mediterráneo de una forma cada vez más evidente, hablamos ya de olas de calor marino, por ejemplo, estará presente pues de una forma más clara, y es posible que las gotas frías, las danas, algunas que lleguen a nuestras latitudes, puedan tener una manifestación pluviométrica y en general meteorológica más intensa que las que conocemos en la actualidad. Ese récord que ahora recordaba Rafael Requena es que se batió por 30 milímetros, 184,6 milímetros en Turís, mientras que en Vinaroz eran 150 y tantos. 30 milímetros en un récord de intensidad máxima en una hora es batirlo, pero batirlo de una forma extraordinaria, ¿no? Por lo tanto, resumiendo ya, para hacer caso a Ernesto Rodríguez, resumiendo, la hipótesis más plausible es que no habrá más danas en cuanto a frecuencia, pero sí que alguna de ellas, por ese combustible, pudieran ser realmente o tener manifestaciones más importantes. Muchas gracias. Gracias, Javier. Hay solamente una cosa que quiero plantear, es el tema del chorro subtropical. El chorro subtropical lo tenemos, yo creo que relativamente poco estudiado, incluso los modelos pueden a veces tener dificultades. El chorro subtropical parece claro que va subiendo de latitud y puede que esté también un poquito más ondulado. Mi cuestión es, yo, desde el punto de vista mío personal, creo que he visto ya alguna dana formada a partir del chorro subtropical. Eso puede tener dos efectos. Por un lado, el chorro subtropical, danas formadas por el chorro subtropical pueden ser mucho menos intensas, quizá porque hay mucho menos aire frío en su interior y todo esto. Pero también puede dar situaciones delante. Y luego también está el tema de hasta qué punto pueden entrar en fase con el polar. Y entonces plantearse ya una bajada más potente del polar, como por ejemplo va a pasar estos días. Entonces, de ahí vienen mis incertidumbres. Si fuera solamente del chorro polar, seguramente no tendría casi incertidumbres. Pero el comportamiento del chorro subtropical, sobre que hay muchas dudas, no sé cómo va a interaccionar con todo esto. No sé si va a generar sus propias ondas también,
que alguna incluso puede cerrarse, o si puede entrar en fase también, algún tipo de fase con resonancia con el chorro polar y puede alterar un poco el comportamiento del polar. Para mí esa es la gran duda, digamos, a nivel intuitivo todavía, y lo que estoy siempre es mirando siempre qué nuevos artículos salen, sobre todo sobre el chorro subtropical, porque me parece que está la clave en el chorro subtropical en buena medida también. Gracias, Javier. Muy bien, muchas gracias, Javier. En mi lista aparece Carmen Yassat. Adelante, Carmen. Hola. ¿Me veis? Sí, vale. Oye, Sí. Yo quería aprovecharlo para felicitar a Ángel por el libro. Hola, Carmen, buenas tardes. Hola, hola. Ver ahí los dibujos también de los años 80 y pico, no 90. Pero muy intuitivos, estupendos. 90. Y bueno, pues me alegro mucho de verte y de comentarte además que de todo lo que vas escribiendo en tu Facebook o lo que sea, eso lo vamos utilizando en clase. O sea que... Bueno, me alegro. Sí, sí. Totalmente, para discutir situaciones, etcétera. Y entonces, hablando de la clase, yo tenía una pregunta muy concreta, muy sencilla. Cuando en el artículo que escribimos también con Francisco Martín León, decíamos que dana y gota fría no eran exactamente lo mismo, sino que la gota fría era un tipo de dana. Porque en la definición del Kalkuptrofen imponían que no hubiera depresión en superficie. Pero entonces tú aquí en cambio sí que has comentado que es lo mismo. Entonces, ¿por qué puede ser que haya cambiado el concepto? Me importa porque para a los alumnos poder comentarlo más claramente. Vamos a ver, desde luego, cuando lo hicimos, y Paco estaba presente también, lo que quisimos era sustituir a gota fría. Fijaros que tampoco queríamos como enmendar la plana, simplemente queríamos utilizar técnicamente un término que sustituyera a gota fría por las explicaciones que ya tenía, ¿no? Y por eso siempre digo yo que equivalía una cosa a la otra. El problema es que yo creo que hace falta una redefinición del concepto de dana, por dos razones. Primero, porque cuando había menos datos sí que parecía que muchas veces no había reflejo en superficie. Cuanto más datos tienes, ves que hay una ligera circulación ciclónica en superficie. Ahora, la cuestión es, ¿cuánta circulación ciclónica debe haber para que pase a ser de dana a borrasca fría? Esa es una clave que está por ver y que alguien tendría o alguna institución dar un paso en definir eso. Y luego, cuando se habla de aislada, hay que dejar claro que se trata de aislada respecto a la circulación principal donde se formó, pero que por supuesto tiene conexiones con otras. De ahí viene el problema simplemente del movimiento de las danas, porque interactúa con otras circulaciones de segundo o tercer orden ahí. Entonces, claro, yo creo que el concepto de dana debería ser revisado, porque lleva, incluso muchos aficionados lo preguntan muchas veces, ¿pero es dana o es borrasca fría? Y a lo mejor te das cuenta que aquí hay una pequeña isobara bajo la circulación de altura. Dices, bueno, por 2 milibares o 3 milibares lo califico como dana o como tal. La atmósfera no entiende de esas cosas. Somos nosotros los que ponemos esos criterios. Entonces tienes parte de razón que podría interpretarse que no es exactamente lo mismo, pero desde luego en su origen era equivalente una cosa a la otra. Y yo además, para no complicarlo más en el libro, porque me preguntan muchas veces, digo, sí, es una cosa a la otra. Lo que pasa es que el concepto dana quizá tengamos que refinarle un poco más. Alguna vez lo habló también con Paco Martín, que ese concepto debería ser un poquito a la vista de los nuevos descubrimientos y nuevos datos, un poquito revisado. Esa es un poco mi interpretación del tema, Carmen. Perfecto, clarísimo. Clarísimo. No, de hecho nosotros preferimos dana porque así no hay que preocuparse sobre lo que pasa en superficie. Claro. Ya está, entonces. Perfecto, muchas gracias por la aclaración y felicidades. Espero verte pronto en persona. Muchas gracias, Carmen. Bueno, más preguntas. No veo ninguna mano levantada. A ver si alguien más quiere intervenir. Si no, planteo yo una rápida. Una cuestión, mientras alguien más se anima, una cuestión fundamental en todo esto es la gestión del tiempo. La gestión del tiempo. Y esto va unido a la automatización de todos los pasos que se dan hasta que llegan, digamos, mensajes concretos a la población. Un poco en la línea de lo que está haciendo Copérnicus. Copérnicus tiene un sistema acoplado en el que el modelo atmosférico se acopla con modelos hidrológicos y a partir de ahí pues se producen y se generan información de caudales, avisos ya
de en qué se traduce las precipitaciones intensas en términos de caudales. ¿Cómo ves tú, Ángel, toda esta automatización, pero no solo en el caso de lluvias intensas, digamos, acoplar modelos hidrológicos, sino también todo lo que tiene que ver con mensajes a la población, que sea prácticamente automático, que sobre todo los que tienen que tomar decisiones de emergencias prácticamente supervisen, pero no tengan que andar perdiendo el tiempo interpretando el tipo de información meteorológica o hidrológica, sino que salga ya directamente mensajes automatizados que se dirijan a la población. ¿Cómo lo ves tú esto, Ángel? Bueno, yo sí, como decía antes, yo soy muy amigo de la sinergia pluridisciplinar. Yo creo que en estos temas intervienen meteorólogos, intervienen hidrólogos, intervienen técnicos en protección civil, intervienen yo creo incluso comunicadores también y por supuesto integradores de toda esta información. Entonces lo que yo creo que hace falta es ese trabajo conjunto y por supuesto centros muy especializados que tengan ya prácticamente predeterminados hasta los textos. El otro día yo me llevaba las manos a la cabeza cuando en esto de Valencia leía que una de las personas que estaban hablando de aquello tenía ya escrito en su libreta una especie de mensaje que habría que mantener. No puede ser eso. No puede ser que tengamos medio escrito una libreta. Eso tiene que estar predeterminado todo y preformateado. Y entonces solamente meter un par de datos y que se lancen inmediatamente los avisos. Y eso hace falta una reflexión conjunta. Vamos a ver, es que el tema administrativo de este país es muy complicado para la coordinación, porque el hecho de que las competencias estén transferidas a comunidades autónomas, eso complica a veces la operación también y los mensajes. Por eso yo creo, apuesto mucho por un centro estatal de estudio y de coordinación de todo esto, donde se podría poner en práctica y diseñar ese tipo también de avisos a la población y todo eso, de tal manera que a la comunidad autónoma se le diera todo prácticamente ya hecho por los profesionales, por los técnicos, y que si tiene que ser una solución política, te lanzo el mensaje, que yo tengo mis dudas en eso, de si debe ser una decisión última técnica o política, es otra cuestión, pues ver qué pasa ahí, ¿no? Entonces, todo eso debería centrarse en un organismo que estudiara todo esto, que realmente pusiera procedimientos en práctica y que fuera la asesoría en tiempo real hacia las comunidades autónomas, contando con ellos, por supuesto, y por supuesto respetando las competencias de que ellos tienen la última palabra en los avisos que haya que dar. Pero me parece que es fundamental, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Muy bien. Muchas gracias, Ángel. Muy bien, pues si no hay más preguntas, teniendo en cuenta que ya llevamos una hora y que es el tiempo que más o menos estimamos para este tipo de actos, pues vamos a concluir. En primer lugar, agradeciéndote a ti, Ángel, la presentación y la discusión que hemos tenido, y agradeciendo también a todos los participantes su asistencia y su participación activa. Muchas gracias y esperamos poder veros en el siguiente evento del Aula Morán de la Asociación Meteorológica Española. Muchas gracias a todos. Gracias, Adiós. muchas gracias. Estoy a todos.